Mi papá quiere que le done un órgano, pero nunca fue un padre para mí. Para que entiendan el contexto, mi padre tenía 28 años cuando nací. Ahora tiene 56. Me abandonó cuando tenía 4 años. Y cuando digo abandonó, no me refiero a que se fue de casa y nos visitaba los fines de semana. Me refiero a que literalmente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Mi mamá me crió sola, trabajando 2 empleos, llorando por las noches cuando creía que yo no la escuchaba, mientras este hombre rehacía su vida con otra mujer como si nosotros fuéramos un error que quería borrar. Ahora tengo 28 años. Construí mi vida desde cero, me gradué de ingeniería, tengo un trabajo estable, una novia increíble, Sara, 26, con quien planeo casarme el próximo año, y una relación hermosa con mi mamá que ahora por fin puede vivir tranquila. No he sabido nada de mi padre biológico en más de 20 años. Hasta hace 3 días. Era martes por la noche. Sara y yo estábamos viendo Netflix cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Hola. Eres Daniel. La voz era de una mujer mayor, nerviosa, como si hubiera estado practicando qué decir. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen, la esposa de Roberto. Tu papá. Se me heló la sangre. Sara me miró preocupada porque debí ponerme pálido. No tengo papá, le dije. Se equivocó de número. Por favor, no cuelgues. Sé que Roberto no tiene derecho a pedirte nada. Pero está muriendo, Daniel. Necesita un trasplante de riñón y tú eres su única esperanza. Colgué, temblando. Sara me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía ni hablar. En serio. 24 años sin saber de él y aparece cuando necesita que le regale un órgano. Pensé que había terminado ahí, pero al día siguiente llamó de nuevo. Y de nuevo. Carmen, desesperada, me explicó que Roberto tiene insuficiencia renal crónica en estado terminal, que sus otros 2 hijos, sí, tiene otros 2 hijos, no son compatibles, que yo soy la única opción que les queda. Ha estado hablando de ti todos estos años, me dijo. Sé que no lo crees, pero... ¿En serio me va a decir eso? La interrumpí. Si tanto hablaba de mí, ¿por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca me llamó en mis cumpleaños? ¿Por qué no vino a mi graduación? ¿Por qué no estuvo cuando mi mamá tuvo cáncer hace 5 años? Se quedó callada. Luego susurró, porque es un cobarde. Pero eso no significa que merezca morir. Lo que pensé que sería el final de la historia, resultó ser apenas el comienzo. Carmen debe haber contratado a un detective privado o algo así, porque de repente mi teléfono no paraba de sonar. Tías que no sabía que existían, primos lejanos, amigos de la familia de ellos, todos con el mismo mensaje. Roberto está arrepentido, es tu padre, tienes que hacer lo correcto, no puedes dejar que muera. La que más me dolió fue mi abuela paterna, a quien adoraba cuando era niño y no había visto en más de 15 años. Mijito, me dijo entre sollozos, sé que Roberto se equivocó, sé que no fue el padre que debió ser, pero tú eres un buen hombre, lo sé, tu mamá te crió bien, no dejes que tu papá muera por orgullo. Abuela, él no es mi papá, le dije, un papá no abandona a su hijo, pero sigue siendo tu sangre, Daniel, y yo no puedo perder a otro hijo. Ahí fue cuando me contó que Roberto es su último hijo vivo. Sus otros 2 murieron, uno en un accidente, otro de cáncer. Esta mujer de 82 años estaba pidiendo por su último hijo, y yo era su única esperanza. Colgué y lloré como no había llorado en años. Sara me convenció de que al menos hablara con mi mamá antes de tomar cualquier decisión. Así que fui a su casa el viernes por la noche con una botella de vino, pensando que sería una conversación difícil pero manejable. No tenía idea de lo que me esperaba. Mamá, necesito contarte algo. Le expliqué toda la situación. Esperaba que me apoyara, que me dijera que Roberto no merecía nada de mí, que no tenía por qué arriesgar mi salud por alguien que nos había destrozado la vida. En lugar de eso, se puso a llorar. Y no un llanto normal. Un llanto desgarrador, de esos que te hacen sentir que el mundo se acaba. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué? Porque hay cosas que nunca te dije, mijo. Cosas que no quería que supieras. Se sirvió una copa de vino con manos temblorosas y me contó una historia que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Roberto no nos abandonó porque no nos quisiera, comenzó. Nos abandonó porque yo le dije que lo hiciera. ¿Qué? Mijo, tu papá tenía problemas. Problemas con las drogas, con el alcohol,
con la violencia. Al principio pensé que podía cambiarlo, que el amor sería suficiente, pero cada vez empeoraba más. Me contó que Roberto había llegado a casa drogado varias veces, que había gastado el dinero del alquiler en drogas, que una noche me había cargado estando tan drogado que casi me deja caer. La última vez llegó con unos hombres. Hombres peligrosos a quienes les debía dinero. Amenazaron con lastimarnos si no pagaba. Esa noche, después de que se fueron, lo confronté. Le dije que tenía que elegir, las drogas o nosotros. Y él me dijo que no podía elegir, que era más fuerte que él. Pero mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Porque al día siguiente desapareció. Y yo me sentí aliviada. Por primera vez en años, tú y yo estuvimos seguros. Pero también me sentí culpable. ¿Y si había sido muy dura? ¿Y si podía haber encontrado otra manera? Así que decidí que era mejor que crecieras pensando que él nos había abandonado porque no nos quería, en lugar de que supieras que tu papá era un adicto que nos ponía en peligro. ¿Y nunca intentó volver? ¿Nunca te buscó? Mamá bajó la mirada. Sí lo hizo. Muchas veces en los primeros años. Pero yo cambié nuestro número. Nos mudamos. Le dije a toda la familia que, si lo ayudaban a encontrarnos, nunca más me verían. Estaba tan asustada, Daniel. Tan asustada de que volviera y nos lastimara. ¿Qué hay de mi graduación? ¿De cuándo tuviste cáncer? Él sabía de eso. ¿Tú crees que no sabía? Daniel, tu papá estuvo en tu graduación, en la parte de atrás del auditorio. Yo lo vi. Y cuando tuve cáncer, ¿crees que las cuentas del hospital se pagaron solas? ¿Crees que mi seguro cubrió todo? El mundo se me vino abajo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu papá nunca dejó de ser tu papá. Estoy diciendo que se mantuvo lejos porque yo se lo pedí, pero nunca dejó de cuidarnos. Y estoy diciendo que, si él necesita ayuda ahora, después de todo lo que hizo por nosotros sin que lo supiéramos, tal vez es hora de que consideremos ayudarlo. Salí de la casa de mi mamá sintiéndome como si hubiera vivido en una mentira toda mi vida. Sara me esperaba despierta cuando llegué a casa a las 2 de la mañana. ¿Cómo te fue? Le conté todo. Ella me abrazó mientras yo procesaba esta nueva realidad, donde mi padre no era el villano que creía, sino una víctima de sus propios demonios que había sacrificado la relación conmigo para protegerme. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Necesito verlo. Necesito hablar con él. Carmen casi se desmayó cuando la llamé al día siguiente. ¿En serio? ¿En serio quieres verlo? Sí, pero solos. Sin tu familia, sin la mía. Solo él y yo. Por supuesto. Está en el hospital. Room 314. Daniel, gracias. No sabes lo que esto significa. El sábado por la mañana conduje hasta el hospital con el estómago hecho nudos. No sabía qué esperar. ¿Un hombre amargado que solo me quería por mi riñón? ¿Un extraño que no sabría qué decirme? Nada me preparó para lo que encontré. 24 años después Roberto se veía terrible. Delgado, pálido, conectado a máquinas. Pero cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Daniel, susurró. No puedo creer que estés aquí. Me senté en la silla junto a su cama, sin saber qué decir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó. Sé que fui el peor padre del mundo. Pero necesito que sepas que no pasó un solo día en estos 24 años sin que pensara en ti. Entonces, ¿por qué nunca me buscaste directamente? Porque tu mamá tenía razón. Yo era un peligro para ustedes. Y cuando finalmente logré limpiarme, cuando finalmente me volví el hombre que debí ser desde el principio, pensé que ya era demasiado tarde, que habías construido una vida mejor sin mí. Me enseñó su teléfono. Tenía fotos mías. Fotos de mi graduación universitaria, de cuando gané una competencia de ingeniería, de cuando Sara y yo nos comprometimos. Fotos que solo podía haber obtenido siguiendo mis redes sociales religiosamente durante años. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Nunca dejé de buscarte en internet. Nunca dejé de seguir tu vida. Sé que trabajas en Thompson Engineering. Sé que tu promedio universitario fue 3.9. Sé que adoptaste un perro llamado Max. Sé que tu mamá está bien ahora, gracias a Dios. Sé que eres un hombre increíble y que no necesitas a un padre fracasado como yo. Entonces, ¿por qué Carmen me llamó? Porque no sabía que ella lo haría. Yo le dije que prefería morir antes que arruinar tu vida de nuevo. Pero ella y mis otros hijos, ellos no entienden. No entienden que algunas cosas no se pueden reparar. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego le pregunté algo que necesitaba saber.
Es verdad que pagaste por el tratamiento de cáncer de mi mamá. Cerró los ojos. Tu mamá no debió decirte eso. Es verdad. Sí. Y no fue caridad. Era lo mínimo que podía hacer después de todo el daño que causé. Y has estado sobre todos estos años. 14 años limpio. 14 años demasiado tarde, pero limpio. No sé qué me pasó, pero empecé a llorar. Toda la rabia que había cargado por años, toda la tristeza, toda la confusión, salió de una vez. ¿Por qué no me buscaste cuando te limpiaste? ¿Por qué no intentaste explicarme? Porque era un cobarde. Porque tenía miedo de que me odiaras. Porque pensé que era mejor dejarte vivir tu vida sin la carga de un padre que había fallado tan miserablemente. Pero yo te necesitaba. Necesitaba saber que no nos habías abandonado porque no nos querías. Lo sé, y es el error más grande de mi vida. Pero Daniel, ahora que estás aquí, necesito que sepas algo. No tienes que donarme nada. No tienes que salvarme. Solo necesitaba que supieras que te amo, que siempre te amé, y que todo lo que hice mal fue para protegerte, no para lastimarte. Salí del hospital más confundido que nunca. Roberto no era el monstruo que había imaginado, pero tampoco era inocente. Era un hombre complicado que había tomado decisiones terribles, pero con intenciones complejas. Esa noche, Sara y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestra relación. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. No lo sé. Por un lado, es mi padre. Por el otro, ¿por qué debería arriesgar mi salud por alguien que tomó la decisión de salir de mi vida? ¿Qué pasa si no era realmente su decisión? ¿Qué pasa si tu mamá tenía razón en alejarlo? Entonces estoy castigando a un hombre por protegerme. ¿Y qué pasa si no lo ayudas y muere? Entonces vivo con esa culpa para siempre. Sara tomó mis manos. Daniel, amor, esto no es una decisión que puedas tomar basándote en lógica. Es una decisión del corazón. Tu corazón te dice que él es tu padre, a pesar de todo. Sí, susurré. Creo que sí. Y tu corazón te dice que puedes vivir sabiendo que tenías el poder de salvarlo y no lo hiciste. No, no creo que pueda. Esa fue la noche en que decidí hacerme los exámenes de compatibilidad. El lunes fui al hospital para los exámenes. Carmen estaba ahí, junto con los dos hijos de Roberto que no conocía, Miguel de 25 y Ana de 22. Mis medio hermanos. Era extraño. Miguel se parecía mucho a mí, y Ana tenía los mismos ojos de Roberto. Se veían nerviosos, como si no supieran si abrazarme o mantener distancia. Gracias, me dijo Miguel. Sé que no nos conoces, pero papá habla mucho de ti. Siempre se sintió terrible por no haberte criado. ¿Él fue un buen padre para ustedes?, les pregunté. Ana y Miguel intercambiaron miradas. Sí, dijo Ana. Mejor que bueno. Nunca bebió, nunca nos gritó, siempre estuvo presente. Pero también siempre estaba triste, como si le faltara una parte. Nos dijo desde pequeños que tenía un hijo mayor al que había lastimado mucho y que probablemente nunca nos conocerías, agregó Miguel. Pero que, si alguna vez te conocíamos, teníamos que decirte que él nunca dejó de amarte. Era raro, pero me cayeron bien inmediatamente. Parecían chicos buenos, y se notaba que querían genuinamente a Roberto. Los exámenes llevaron 3 días. Mientras esperábamos los resultados, pasé más tiempo en el hospital, conociendo a esta familia que nunca supe que tenía. Carmen me mostró fotos de Roberto de los últimos años, en graduaciones de Ana y Miguel, en cumpleaños familiares, en vacaciones. En todas se veía feliz, pero había algo en sus ojos, una tristeza que nunca se iba completamente. El jueves recibimos los resultados. Era compatible. No solo compatible, sino que era una coincidencia casi perfecta. Es como si estuvieras hecho para esto, me dijo el doctor. Raramente vemos compatibilidad tan alta. Roberto lloró cuando se lo dijimos. No puedo pedirte que hagas esto, me dijo. Es demasiado. No me lo estás pidiendo, le respondí. Yo estoy eligiendo hacerlo. Programamos la cirugía para la siguiente semana. Llamé a mi jefe para pedir tiempo libre. Hablé con Sara sobre los riesgos. Llamé a mi mamá para contarle la decisión. Todo estaba listo. Y entonces llegó el viernes. Estaba en casa empacando algunas cosas para mi estadía en el hospital cuando sonó el teléfono. Era Miguel, y sonaba histórico. Daniel, necesitas venir al hospital. Ahora. ¿Qué pasó? Está bien, Roberto. No es papá. Hay algo que necesitas saber. Algo que Carmen nunca te dijo. Llegué al hospital y encontré a Miguel esperándome en la cafetería. Se veía destrozado. ¿Qué está pasando? Daniel,
¿Sabes por qué Carmen sabía dónde encontrarte? Supuse que había contratado un detective privado o algo así. No, ella sabía por qué. Porque nos ha estado siguiendo durante años. A toda tu familia. ¿Qué? Miguel puso unas fotos sobre la mesa. Fotos de mí entrando y saliendo de mi trabajo. Fotos de Sara. Fotos de mi mamá en el supermercado. Fotos de mi casa. Carmen contrató un investigador privado. Sí, pero no para encontrarte. Lo contrató para vigilarte. Ella sabía que papá estaba enfermo desde hace más de un año, y sabía que eventualmente iba a necesitar un trasplante. No entiendo. Daniel, ellos sabían que tú eras compatible antes de que te hicieran los exámenes. Los exámenes de compatibilidad se pueden hacer con muestras de ADN. Carmen obtuvo muestras tuyas hace meses. ¿Cómo? ¿Recuerdas que hace como 6 meses hubo un robo en tu edificio? Sí me acordaba. Habían robado varios departamentos, incluyendo el mío, pero no se habían llevado nada de valor. Solo habían revuelto todo. No fue un robo, Daniel. Fue Carmen. Ella entró a tu departamento y tomó muestras de tu ADN, tu cepillo de dientes, tu ropa sucia, lo que necesitara para hacer los exámenes. Me levanté de la mesa. Me estás diciendo que todo esto fue planeado. Peor que eso, Carmen sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que tu mamá había tenido cáncer. Sabía que Roberto había pagado por el tratamiento. Sabía que, si tu mamá te contaba esa historia, tú te sentirías obligado a ayudar. ¿Y Roberto? Roberto sabía todo esto. Miguel se quedó callado por un momento. Esa es la parte que no sé. Ana cree que papá es inocente, que Carmen hizo todo esto sin que él lo supiera. Yo no estoy tan seguro. ¿Por qué me estás contando esto? Porque no puedo vivir con la culpa. Porque tú pareces un buen tipo y no mereces que te manipulen así. ¿Y por qué? Se quebró la voz. Porque si papá sabía todo esto, entonces no es el hombre que yo creía que era. La confrontación final. Subí al cuarto de Roberto hecho una furia. Carmen estaba ahí, junto con Ana. Cuando me vieron entrar, Carmen se puso pálida. «Es verdad», le grité. «¿Es verdad que me han estado vigilando? ¿Qué rompieron en mi casa? ¿Qué manipularon toda esta situación?» Carmen empezó a llorar. «Daniel, por favor, déjame explicarte». No hay explicación. Ustedes violaron mi privacidad. Manipularon mis emociones. Usaron el cáncer de mi mamá para chantajearme emocionalmente. Ana se veía confundida. ¿De qué están hablando? Le expliqué toda la situación. Ana se puso pálida y miró a Carmen con horror. «Carmen, ¿hiciste eso? ¿En serio hiciste eso?» Carmen sollozaba. Yo solo quería salvar a Roberto. Él se está muriendo y Daniel era la única opción. Pensé que si él supiera la verdad completa. La verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa, Carmen? Roberto sabía lo que estabas haciendo. Roberto, que había estado callado durante toda la confrontación, finalmente habló. «Sí», dijo en voz baja. «Sí lo sabía». El silencio en la habitación era ensordecedor. «¿Qué?» «No desde el principio. Carmen comenzó a investigarte sin que yo lo supiera. Pero cuando me di cuenta, cuando me enseñó las fotos, cuando me dijo que eras compatible, no la detuve». «¿Por qué?» «Porque soy un egoísta. Porque quería vivir. Porque quería una segunda oportunidad contigo, aunque fuera construida sobre mentiras». Ana se había sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. «No puedo creer esto. Papá, ¿cómo pudiste?» «Porque estoy muriendo, Ana. Y cuando estás muriendo, haces cosas desesperadas. Pero esto está mal. Esto está muy mal». Me acerqué a la cama de Roberto. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que yo había decidido ayudarte. Había decidido que eras mi padre y que merecías una segunda oportunidad. Había decidido que el amor era más importante que el resentimiento». «Daniel. No digas mi nombre. Tú no tienes derecho a decir mi nombre. Un padre no manipula a su hijo. Un padre no viola su privacidad. Un padre no construye una relación sobre mentiras y chantaje emocional». «Tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Y sabes cuál es la parte más enferma de todo esto? Que probablemente habría funcionado. Si ustedes me hubieran dicho la verdad desde el principio, si me hubieran contactado honestamente, probablemente los habría ayudado de todas formas. Pero ahora nunca voy a poder confiar en nada de lo que me dijeron». Salí del hospital y me fui directo a casa de mi mamá. Le conté todo. Ella se quedó en shock. «No puedo creer que Carmen haya hecho eso».
No puedo creer que Roberto lo haya permitido. Mamá, ¿tú sabías algo de esto? Por supuesto que no. Daniel, si hubiera sabido que te estaban vigilando, que habían entrado a tu casa, habría llamado a la policía inmediatamente. ¿Y qué hago ahora? ¿Los denuncio? ¿Cancelo la cirugía? ¿Dejo que Roberto muera? Mamá se sirvió una copa de vino y se sentó a mi lado. Mijo, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero quiero que sepas algo, sin importar lo que decidas, yo te voy a apoyar. Incluso si dejo que muera. Incluso si dejas que muera. Roberto tomó sus decisiones. Decidió manipularte en lugar de ser honesto contigo. Decidió arriesgar tu confianza por su desesperación. Esas son las consecuencias de sus acciones. Pero mamá, si no lo ayudo, Ana y Miguel van a perder a su padre. Y son buenos chicos. Ellos no tienen la culpa de lo que hicieron Roberto y Carmen. No, no la tienen. Pero tú tampoco tienes la culpa de la situación en la que están. Esa noche, Sara y yo hablamos hasta las 4 de la mañana. ¿Qué dice tu corazón?, me preguntó. Mi corazón está roto, porque una parte de mí todavía quiere salvarlo, pero otra parte siente que, si lo hago, estaré validando lo que hicieron. Estaré diciéndoles que está bien manipular y mentir si es por una buena causa. ¿Y qué pasa con Ana y Miguel? Esa es la parte más difícil. Ellos van a perder a su padre por algo que él decidió hacer, y van a vivir sabiendo que su padre los manipuló tanto a ellos como a mí. ¿Has pensado en hablar con ellos? ¿Para qué? ¿Para decirles que su padre va a morir porque decidió ser un manipulador? No, para ver si hay una manera de separarlos de las acciones de Roberto y Carmen. El domingo fui al hospital una última vez. Roberto estaba solo. Carmen había ido a casa y Ana y Miguel estaban en la cafetería. «Viniste a decirme que no vas a hacerlo», me preguntó cuando me vio entrar. «Vine a hacerte una pregunta. La que quieras. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?» Roberto cerró los ojos. Dejaría que muriera, porque un hombre que es capaz de manipular a su propio hijo de esa manera no merece vivir. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque estoy aterrado, Daniel. Porque no quiero morir. Porque pensé que si me conocías, si veías que había cambiado, tal vez podrías perdonarme. Pero me equivoqué. No había cambiado. Un hombre que había realmente cambiado habría venido a ti con la verdad, no con mentiras. ¿Te arrepientes? De todo. Me arrepiento de haberte abandonado cuando eras niño. Me arrepiento de no haber luchado más por ti cuando me limpié. Me arrepiento de haber dejado que Carmen te manipulara. Me arrepiento de todo. Pero no me arrepiento de haberte conocido. Estos últimos días, viendo al hombre en el que te convertiste, han sido los mejores días de mi vida en 24 años. Incluso si me odias, incluso si nunca me perdonas, me siento orgulloso de ser tu padre. Tú no eres mi padre, le dije. Un padre no hace lo que tú hiciste. Lo sé, pero eres mi hijo, y siempre lo serás. Salí de esa habitación por última vez. El lunes por la mañana, día de la cirugía programada, llamé al hospital. No voy a ir, le dije a la enfermera. Cancelen la cirugía. 2 horas después recibí una llamada de Ana. Daniel, por favor, reconsidera. Sé que papá se equivocó, pero... Ana, la decisión está tomada. Pero sabes que Miguel y yo también somos compatibles. Me quedé helado. ¿Qué? Nos hicimos las pruebas ayer. Los dos somos compatibles. No tan compatibles como tú, pero lo suficiente para que la cirugía sea posible. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque Carmen nos convenció de que tú eras la mejor opción. Porque nos dijo que si papá recibía un riñón de uno de nosotros, las probabilidades de rechazo eran más altas. Pero hablé con el doctor ayer. Sí, tus probabilidades son mejores, pero las nuestras también son buenas. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Porque Miguel y yo hablamos anoche. Decidimos que si tú no puedes hacerlo, uno de nosotros va a hacerlo. Pero queremos que sepas que no tienes que cargar con esta culpa. Papá va a vivir, con o sin tu ayuda. Ana. Daniel, no te conozco muy bien, pero en estos días he visto qué tipo de persona eres. Eres bueno, eres noble, y no quiero que vivas con la culpa de algo que no es tu responsabilidad. Miguel y yo somos los hijos que Roberto crió. Si alguien debe salvarle la vida, deberíamos ser nosotros. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de mi sala, llorando. Han pasado 3 meses desde todo esto. Miguel donó su riñón a Roberto. La cirugía fue exitosa y Roberto está recuperándose bien. No he vuelto a hablar con él. Ana me manda mensajes de vez en cuando,
contándome cómo está Roberto, diciéndome que está yendo a terapia psicológica y que habla mucho sobre lo que hizo. Le dijo a Ana que entiende por qué no quiero verlo y que no va a intentar contactarme nunca más. Miguel se recuperó perfectamente de la donación. Me mandó una foto desde la playa la semana pasada con un mensaje que decía: «Gracias por enseñarme lo que significa hacer lo correcto, hermano mayor». Carmen y yo nunca más hablamos. Ana me contó que Roberto terminó su matrimonio con ella después de la cirugía. Aparentemente le dijo que no podía estar con alguien capaz de hacer lo que ella hizo, sin importar las razones. Pero aquí viene la parte que no van a creer. La parte que me tiene escribiendo esta actualización a las 3 de la mañana porque no puedo dormir. Hace 2 semanas, Sara y yo estábamos limpiando el ático para prepararnos para la mudanza a nuestra nueva casa. Sí, nos vamos a casar en diciembre. Encontramos una caja vieja de cosas de mi mamá que había guardado allí años atrás. Entre las fotos viejas y documentos, Sara encontró un sobre que nunca había visto. Un sobre con mi nombre, escrito con la letra de mi mamá, pero que obviamente había sido abierto y vuelto a cerrar muchas veces a lo largo de los años. Daniel, ¿has visto esto? Adentro había una carta de Roberto, fechada cuando yo tenía 12 años. Querido Daniel, hoy cumples 12 años y no estoy ahí para celebrarlo contigo. Es el 8º cumpleaños que me pierdo, y cada uno duele más que el anterior. Tu mamá tiene razón en mantenerme lejos. Yo era un peligro para ustedes, y durante mucho tiempo, fui demasiado egoísta para verlo. Pero ahora, después de 4 años limpio, entiendo que alejarme fue el acto de amor más grande que pude hacer por ti. Pero eso no significa que no piense en ti cada día. No significa que no sueñe con el hombre en el que te estás convirtiendo. Tu mamá me manda fotos de vez en cuando. No se lo digas, por favor. Veo lo inteligente que eres, lo bueno que eres, lo fuerte que eres. Escribo estas cartas cada año en tu cumpleaños, aunque sé que nunca las vas a leer. Tu mamá me prometió que cuando fueras mayor, cuando fueras lo suficientemente maduro para entender, te las daría. Pero cada año que pasa, cada año que veo lo bien que están sin mí, menos seguro estoy de que debas leerlas. Tal vez es mejor que crezca pensando que tu papá te abandonó, en lugar de saber que tu papá es un cobarde que no puede enfrentar el daño que causó. Te amo, hijo. Siempre te amaré. Y si algún día decides buscarme, sabes dónde encontrarme. Pero si no lo haces, entenderé. Porque a veces, amar a alguien significa dejarlo ir. Tu papá, Roberto. PD. Adjunto el recibo del depósito para tu fondo universitario. Es lo menos que puedo hacer. Había 16 cartas más. Una por cada cumpleaños hasta que cumplí 28. La última estaba fechada hace apenas 4 meses, antes de que Carmen me llamara. Querido Daniel, hoy cumples 28 años. Eres un hombre hecho y derecho, y por las fotos que veo en internet, perdón por stalkearte, eres exactamente el tipo de hombre que esperaba que fueras. Estoy enfermo, muy enfermo. Carmen quiere que te contacte, que te pida ayuda, pero no puedo. No después de todos estos años sin ser parte de tu vida. No tengo derecho. Esta será mi última carta. Si muero, quiero que sepas que la decisión de mantenerme alejado de ti fue mía tanto como de tu mamá. Ella me protegió de mí mismo cuando yo no podía hacerlo, y después, cuando finalmente pude, decidí que era muy tarde para volver. Fue la decisión equivocada. Debí haber luchado por ti. Debí haberte buscado cuando me limpié. Debí haberte dado la oportunidad de conocer al hombre en el que me convertí, no solo al monstruo que había sido. Pero no lo hice. Y ahora es muy tarde. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no hay día que no me arrepienta. No de haberte tenido. Jamás me arrepiento de eso. Me arrepiento de no haber sido el padre que merecías. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Roberto. PD. Le dije a Carmen que no te contactara. Si lo hizo, fue en contra de mis deseos. Por favor, no la culpes por amar tanto a su esposo que estuvo dispuesta a cualquier cosa por salvarlo. Fui a la casa de mi mamá con las cartas. Ella se puso pálida cuando las vio. ¿Por qué nunca me las diste? ¿Por qué? Porque cada año que pasaba, veía lo feliz que eras sin él. Veía lo bien que estábamos. Y pensé que era mejor así. Mamá, estas cartas cambian todo. Todo lo que pensé sobre él, sobre nuestra situación. Lo sé, y cada año me sentía más culpable por no dártelas, pero también más convencida de que no debía hacerlo. ¿Sabías que él estaba enfermo? Mamá bajó la mirada. Sí, Ana me contactó hace un mes. Me contó sobre la donación de Miguel,
sobre cómo están las cosas. Y no pensaste en contármelo. Pensé en hacerlo, pero después de lo que pasó con Carmen, pensé que ya habías tenido suficiente drama con esa familia. Mamá, estas cartas demuestran que Roberto nunca dejó de ser mi padre, que todas las decisiones que tomó fueron para protegerme, no para abandonarme. Lo sé, mijo, y tal vez debí habértelas dado hace años. Esa noche, después de leer las 17 cartas 3 veces cada una, tomé el teléfono y marqué el número de Ana. Daniel, ¿estás bien? Ana, necesito el número de Roberto. ¿Qué? ¿Por qué? Le expliqué sobre las cartas. Ella se quedó callada por un minuto largo. Dios mío, Daniel. Esas cartas. Papá nunca nos contó sobre esas cartas. ¿Puedes darme su número? Por supuesto. Pero Daniel, ¿estás seguro? Después de todo lo que pasó. Estoy seguro. Marqué su número con manos temblorosas. Sonó 4 veces antes de que contestara. Hola. Roberto, soy Daniel. Silencio total. Luego escuché que se quebró a llorar. Daniel, ¿por qué me llamas? Porque encontré las cartas. Más silencio. Luego, tu mamá te las dio. Sí. No tenía derecho a pedirte que me donaras un riñón, dijo después de un momento. No después de todos esos años sin ser tu padre. No, no lo tenías. Pero también tenías derecho a que yo supiera la verdad completa. La verdad completa. Que nunca dejaste de ser mi padre. Que todas las decisiones que tomaste fueron para protegerme. Que me amaste lo suficiente como para mantenerte alejado cuando eras un peligro. Y que me amaste lo suficiente como para seguir manteniéndote alejado cuando pensaste que era lo mejor para mí. Roberto lloraba del otro lado de la línea. Puedes perdonarme. Ya te perdoné. Lo que no sé es si puedo perdonarme a mí mismo por no haberte dado la oportunidad de explicarte. Daniel. Roberto, quiero conocerte. Al hombre que escribió esas cartas. Al padre que sacrificó su relación conmigo para protegerme. Al hombre que pagó por el tratamiento de cáncer de mi mamá sin que lo supiéramos. Al hombre que estuvo en mi graduación sin que lo viera. De verdad. De verdad. Pero hay condiciones. Las que quieras. Nada de mentiras. Nunca más. Sin importar qué tan dolorosa sea la verdad. Te lo prometo. Y quiero conocer al verdadero Roberto. No al que Carmen quería que fueras, no al que crees que quiero que seas. Al verdadero. Ese hombre no es perfecto, Daniel. Ese hombre sigue luchando contra sus demonios cada día. Ese hombre comete errores. Ese hombre es mi padre. Y ese es el hombre que quiero conocer. Nos vimos ayer. En un café tranquilo, lejos del hospital, lejos del drama. Solo él y yo. Se veía mejor. Más saludable. El trasplante de Miguel había funcionado perfectamente. Hablamos por 4 horas. Sobre los años perdidos, sobre las decisiones difíciles, sobre el hombre que era entonces y el hombre que es ahora. Sobre mis miedos, sus arrepentimientos, nuestras esperanzas. No fue una reunión perfecta. Hubo momentos incómodos, silencios pesados, lágrimas de ambos lados. Pero fue real. Fue honesta. ¿Crees que podemos construir algo? Me preguntó antes de irme. No lo sé, le dije. Pero creo que vale la pena intentarlo. Sara y yo hemos decidido invitar a Roberto a nuestra boda. No como el padre que me entrega, no en un lugar de honor, pero sí como invitado. Como el comienzo de lo que sea que construyamos juntos. Ana y Miguel están emocionados. Dicen que siempre quisieron tener un hermano mayor, y que les da esperanza ver que las familias rotas a veces se pueden reparar. Mi mamá está nerviosa, pero apoyándome. Solo prométeme que no vas a dejar que te lastime de nuevo, me dijo. No lo haré, mamá, pero tampoco voy a dejar que el miedo me impida darle una oportunidad real. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? Que al final, la manipulación de Carmen funcionó, pero no de la manera que ella esperaba. No me acercó a Roberto por culpa o chantaje emocional. Me alejó de él por rabia y decepción. Pero las cartas me mostraron quién era realmente mi padre. Y esa persona sí vale la pena conocer. No sé si vamos a tener una relación padre-hijo tradicional. Probablemente no. Hay demasiados años perdidos, demasiado dolor, demasiadas cicatrices. Pero tal vez podamos tener algo diferente. Algo real. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.